que dejó de prender el calefón. Esto sí que no esperábamos terminar el día con este atardecer, ¿eh? Que acá la señorita tuvo la brillante idea de poner el GPS que esquive un peaje. No. ¿Te vas a animar a ir a una playa naturista? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta temporada 4 de Hakuna Matata por el mundo, por Brasil. Estamos bajando... ¡Por Brasil! Fueron muchos meses en Brasil. Bienvenidos a esta temporada 4 recorriendo Uruguay. Estamos bajando del punto más alto, que es el Cerro Catedral o Cerro Cordillera, a 513 metros de altura. Estuvimos recorriendo lugares que nunca nos hubiésemos imaginado acá por Uruguay. Volvemos a la ruta. Estamos cerquita, deben quedar unos 10 kilómetros para Rocha. Me quedé pensando, cuando salimos de Villa Serrana, que llegamos a Iguá, nosotros ahí cruzamos al departamento de Maldonado de nuevo. Lo que no sé, No contamos nunca que... Rocha pertenece a Rocha. Sí. Y no sé en qué momento cruzamos de Maldonado a Rocha. De Maldonado a Rocha, recién ahí, todo en el medio, yo lo vi, pero no te avisé. Lo que no contamos es que Minas pertenecía a otro departamento, así que La Valleja fue nuestro tercer departamento, porque ahora estamos repitiendo, volvimos a nuestro primer departamento, a Rocha. Llegamos a Rocha, vamos a hacer una paradita, a comer. ¿Sigo? Sí, sí. Vamos. Hemos buscado mucho por acá, así que ya vamos a ver qué vamos a hacer. Problemas cotidianos de la casa. No sabemos qué pasó, que dejó de prender el calefón. No quiere saber nada. Tenemos gas, tenemos pila, el chispero arranca sin problema, pero ya es la segunda o tercera vez que Santi desarma el calefón y no desarmo para nada, porque todavía no he podido descubrir nada. Si bien las pilas fue lo primero que revisamos, resultó que las pilas tenían carga para la chispa, pero no la suficiente energía para abrir la electroválvula, y eso era lo que hacía que el calefón no prenda. Así que después de mucho armar y desarmar, cambiamos las pilas y final feliz. El calefón anda perfectamente. ¡Buah! Esta es la típica que lo llamás al servicio técnico. Me está jodiendo. Estuvimos a punto de decir, che, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a un gasista. Digo, pará, lo voy a hacer una vez más. Y bueno, igual ayer me dijiste lo mismo. Me dijiste, funciona. Y te pregunté qué hiciste, nada, solo lo desarmé. Sí. ¿Viste cuando decís, qué bronca? Voy al mecánico porque el auto me hace un ruidito. Llegás al mecánico, no hace el ruidito. Voy, la computadora hace esto, no me anda. Llegás al servicio técnico. Tal cual, mismo que pasó. Miren qué lindo atardecer. Y vimos un lugar acá en Rocha que se llama Laguna de Rocha. Y vamos a ver si pasamos la noche allá. Así que estamos tratando de llegar antes de que anochezca. Lo lindo que está el atardecer. Increíble. Esto sí que no esperábamos terminar el día con este atardecer, ¿eh? No, está fabuloso. Me encantó. Hace mucho que no veíamos un atardecer tan lindo. hoy, como llegamos tan tarde a Rocha, no almorzamos las milanesas.
Las empanadas, diría mi novio. Comimos unos sanguchitos rápido porque teníamos un hambre. Y estábamos cansados. Es que hicimos, o sea, no hicimos grandes caminatas, pero nos movimos bastante estos días. Y el ripio y ir y venir y que esto y lo otro. Y manejar un montón. Llegamos acá, vimos un atardecer zarpado. Así que ya sacamos acá los filés de pescado. Tenemos nuestro pan rallado de Alimentos Santa Cruz. Vamos a pasar por huevo. Ahora creo que sí, vamos a poner un poquito de perejil y ajo. Y vamos a acompañar con un puré de papa. Pero nos queda una sola papa, así que va a ser una mini porción de puré de papa. Nossa señora, la pinta que tiene esto. Vamos a probar a ver qué tal está el pescado. Yo nunca lo comí, ni siquiera lo había escuchado. Sargo. Buen día, jaconeros. Miren qué lindo que está el lugar este. Ayer cuando llegamos había gente pescando acá y me puse a charlar un rato. Le pregunté qué pescaban, con qué encarnaban. Y este es un arroyo que viene de la laguna Rocha, que está acá cerquita. Y la laguna está pegada al mar, o sea, la laguna es de agua salada. Entonces se mezcla el agua dulce con el agua salada, así que pescan peces de río de agua dulce, peces de agua salada. Así que dependiendo de cómo viene un poco el agua, hay diferentes peces. Anoche dormimos acá y nos estamos yendo. Qué colorida que estás, mi amor. A veces me agarra la loca de ponerme ropa más linda. Está espectacular el lugar, pero hay muchísima sombra y necesitamos sol, energía para los paneles. Estamos dejando la ciudad de Rocha y nos estamos yendo para Balizas. Estamos a 80 kilómetros más o menos, porque mañana hay un evento que nos llamó mucho la atención y se los queremos compartir. Así que acá retomamos la ruta 9 y vamos a hacer un tramo que no habíamos hecho anteriormente. Ahora vamos a ir hasta Castillos, que fue donde nos desviamos de la ruta, y ahí vamos a doblar hacia... Mira, la Cachirula, justo en vivo. Y ahí vamos a doblar hacia el este para ir hacia Barra de Balizas. Así que ahora no sé si habrá peaje. Esa era la otra opción de la ruta. Salvo que quieras que desviemos y vayamos por camino de tierra de nuevo. Si no saben de qué estamos hablando, vayan a ver el video anterior, ¿fue? No. 3 o 4. Que acá la señorita tuvo la brillante idea de poner el GPS que esquive un peaje. No. Hicimos tremenda aventura, así que vayan a ver. Bueno, miren qué copado esto, no lo habíamos visto nunca. Están haciendo obras y en lugar de haber, como normalmente hay en Argentina, dos banderilleros, uno de... también, sí. Uno de cada lado que te diga cuándo pasar y cuándo no. Hay semáforos, entonces son semáforos móviles. Recién estaban rojos, se puso en verde. Y así que podemos pasar. Y ahí enfrente que está frenando este auto. A ver si lo logro filmar. Debería estar en rojo. Creo que no se vio, pero bueno, estaba en rojo. Bueno, nos desviamos nuevamente y ya estamos rumbo a Balizas y Cabo Polonio, que también va a ser otro destino que vamos a visitar. Al final el GPS nos engañó y no había peaje a lo largo de toda la ruta. Pero bueno, te llevé a conocer rutas diferentes. Conocimos los caminos de tierra uruguayos. Miren qué lindas todas las palmeras acá a lo largo de la ruta. Pero antes de ir para Balizas vamos a entrar a conocer Aguas Dulces, que está bien acá pegadito, ni bien
llegás a la rotonda que separa para ir para los dos lugares. Llegamos a Aguas Dulces. El mar, justo la marea está bastante alta, así que hay poquita playa, pero se ve re lindo. Y hay unos carteles acá de precios de comida, así que se los queremos compartir como para que tengan una idea de cuánto cuesta comer afuera. Unos ravioles con tuco, 420 pesos uruguayos. El chivito, 640, que es algo que tenemos pendiente de probar. Acá es algo muy típico de acá, pero es un sándwich. No piensen en chivo como conocemos normalmente en Argentina. Y allá hay unos precios de milanesas con papas fritas, 440 pesos uruguayos. Ni bien dejamos el camper, acá muy cerquita está la oficina de turismo. Justo en estos momentos está cerrado, es horario de mediodía, pero igualmente hay un montón de carteles con información para leer. Por un lado, compartirles que en este lugar, Aguas Dulces, es uno de los puntos donde también se puede hacer avistaje de ballenas cuando sea la época, como les compartimos cuando llegamos a Uruguay en el video de Barra del Chuy, que si no lo vieron se los dejamos acá arriba. Y por otro lado, acá en Aguas Dulces han ocurrido un montón de naufragios. Entre ellos hay uno en particular que les queremos compartir, que en el año 1875 un barco que estaba haciendo una ruta entre Río de Janeiro y Montevideo, que llevaba cargadas monedas de oro para financiar al imperio brasileño en la guerra de la Triple Alianza, naufragó. Y ni bien naufragó, el barco fue robado, sería la palabra. Entonces hay un montón de leyendas de qué fue lo que ocurrió con todas esas monedas. Hay leyendas que dicen que se encuentran por los palmares, que nosotros veníamos recorriendo y mostrándolas en la ruta, o en la zona de Castillo y demás. Vaya a saber qué pasó con eso. ¿Y si salimos a buscarlo? Podría ser, sería una muy buena alternativa. En el año 1884 hubo otro naufragio de un carguero inglés, y lo que ocurrió fue que lo anecdótico de este hecho es que sus tripulantes quedaron viviendo un año en el barco encallado. Miren, precio de una pizza con mozzarella, 300 pesos uruguayos, y un calzón 400. Empanadas, 35 pesos. Salimos a caminar un poco por las callecitas, se ve muy tranquilo. Arranca mañana la semana del turismo, así que están preparando todo porque se va a venir mucha gente. Vamos, o sea, la semana del turismo es como Semana Santa en Argentina. Acá se tiene toda la semana, entonces se organizan eventos a lo largo de todo el país, así que va a ser una semana movidita. Nos agarró hambre, así que vamos a buscar algo para comer. Fuimos por las empanadas al final, 35 pesos cada una. Pedimos de carne, jamón y queso y camarón y queso. Vamos a ver qué tal. Con esta vista, este va a ser el patio de hoy, el mar. Y acá, al lado de la playa, de donde nos estacionamos, hay un cartel que dice playa naturista a 1800 metros. ¿Te vas a animar a ir a una playa naturista? Con este frío. Los hombres me van a entender. No se puede ir a una playa nudista. ¿Sí? Naturista. No sé por qué dicen naturista. ¿Qué sería naturista? Es nudista. Bueno. ¿O hay alguna diferencia? No sé, si alguien sabe que nos explique. Yo creo que nos fuimos en pleno verano. Menos ahora. Menos ahora que ya andamos abrigados por la playa. No, pero nunca digas nunca. No me parece algo... Te llenas todo de arena. No sé, creo que no. ¿Ustedes irían o no? Nos leemos en los comentarios. Y dejamos Aguas Dulces por un rato porque vamos a volver en los próximos días. Y ahora tomamos ruta rumbo hacia Balizas, creo que va a ser la próxima parada. Bueno, ya estamos en Barra de Balizas. Estamos recorriendo acá sus calles y buscando algún lugar donde
vamos a parar porque el plan es hacer noche acá. Mira, la bandera argentina, y bandera brasileña y bandera uruguaya. Mira. Ya encontramos patio para hoy. Llegamos a Barra de Balizas, me había olvidado el nombre. Justo acá desemboca el arroyo en el mar. Está re tranquilo, encontramos ahí un lugarcito para estacionar. Y puede que tengamos visitas hoy. Vamos a ver. Seguramente. Ahí atrás, esas dunas que se ven ahí son las que, digamos, detrás de esas dunas es donde se encuentra Cabo Polonio, un lugar que nos han recomendado muchísimo conocer y esperamos ir en los próximos días. Se hizo de noche. Una pizza al fuego, una casi lista y aparecieron los kinesiólogos de nuevo. Unas empanaditas de camarón. Vinimos al rescate. Meli dice que hoy es el día de la empanada, así que por eso casualmente hoy almorzamos empanadas y ahora vamos a comer. Mirá, no vinieron con las manos vacías. Una docena de empanadas de camarón. 14, por favor, son más de una 14. docena. ¿Cuánto sale, chicos, el kilo de camarón? El kilo de camarón aumentó, ahora sale 550 pesos. Un kilo de camarón pelado, fresco. No vamos a spoilear, pero mañana... Se vienen muchos camarones en el video. Bueno, vamos a comer. Un placer encontrarlos de vuelta. Salud. 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 Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Ahora se va a realizar el concurso de la pelada de camarón. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento tras un amante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos, y el tesoro más preciado es ser felices, felices.